Durante su viaje a la guerra de Troya, Ulises deja al sabio mentor a cargo de la educación de su hijo. Con la ayuda de Atenea, la diosa de la sabiduría, logran guiarlo para que desarrolle sus habilidades y talentos. De aquí deriva la palabra mentor, y hoy te invitamos a conocer un poco más sobre la vida de uno de ellos. Bueno, doctor, ¿está listo para empezar? ¿Quién fuiste y quién sos? Creo que sigo siendo el mismo Juan Carlos Beltramino o Juanca que nació en Ceres. Este, espero que sí. Juan Carlos, ¿cómo fueron esos primeros años tuyos en Ceres? Maravilloso, o sea, no siempre la infancia es maravillosa, pero yo el recuerdo que tengo fue muy lindo. Muy simple. Cuando escucho ahora las historias clínicas que levantan los residentes, este, y veo que ante un paciente, un chico que no tienen agua potable, tienen calles de tierra, no tienen baño instalado, no tienen heladera, etcétera, le ponen eh, eh, problema social, un problema. Bueno, mi casa en Ceres, por supuesto, las calles eran de tierra, no había agua potable, el agua era difícil de conseguir, no teníamos el baño instalado, bueno, todo eso, pero sin duda teníamos mucha libertad, eh, teníamos una escuela pública muy buena, con maestros muy buenos y un colegio bárbaro. Eh, para los chicos o para la edad, para la infancia, yo creo que es recomendable que criarse en un pueblo. Y usted vivía con su mamá, su papá y su hermano. Y Daniel, mi hermano, que fue el primer pediatra de la familia. ¿Y a qué se dedicaban sus padres? Mi papá, Celestino, era empleado de la cooperativa de consumo, que es un almacén grande de ramos generales que había en Ceres. Y su hobby era la química, o sea, hacer pinturas, tinta, o sea, nos fabricaba barnices, era un químico frustrado. Y mi mamá era ama de casa hasta que Daniel quiso ir a estudiar medicina a Córdoba y bueno, el sueldo de mi viejo por supuesto no alcanzaba, entonces estudió pedicuría por correspondencia, hizo las prácticas allá y bueno, fue la primera pedicura del pueblo. ¿E hizo las prácticas en En dónde? Buenos Aires. Ah, en Buenos Sí, Aires. sí, se Ujú. estudiaba sí. Pero bueno, los dos, muy, personas muy simples, pero con mucha voluntad. Usted cuenta en uno de sus libros en el libro de Seres y Humanos, que la acompaña a su mamá a hacer estas prácticas. Sí, ¿Cómo sí, fue sí. esa experiencia en ese momento? Porque pasó, digamos, de vivir en Ceres a Buenos Aires. Este, Mirá, fue descubrir un mundo nuevo, fue, o sea, descubrir la televisión, por más que era en blanco y negro y había un solo canal, este, eh, descubrir las facturas, descubrir la Coca-Cola en Santa Fe estaba prohibida, no existía, este, eh, y, y bueno, creo, no sé, debo haber contado más cosas, pero eso es lo que me llamó la atención, Ajá. además del subterráneo y todas esas cosas. Pero fundamentalmente pasaba por esas cosas que en mi pueblo no existían. Claro. ¿Y sigue volviendo a Ceres? ¿Tiene todavía conocidos o familiares? Familiares ya no. Hace unos 15 años, un grupo de cerecinos que en el exterior, le digo como yo, organizó todos los años, nos reuníamos cerca de mayo a comer asados, juntarnos, venían de distintos lados y aprovechábamos y jugábamos un partido de fútbol de barrio contra barrio o
que éramos de un club contra otro. Después de la pandemia eso se dejó de hacer, no se hace, y por supuesto deseo que eso se reanude, aunque no creo que pueda volver a jugar al fútbol, pero igual, me gustaría. ¿Le gusta jugar al fútbol a usted? Fue mi gran, sí, pasión jugar Ujú. al fútbol. Es más, como era mal jugador de fútbol, creo que terminé de pediatra, pero sí, jugué en siempre en el hospital de niños. En esa época teníamos un equipo que jugábamos en distintos lados, y sí, 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 Tenían nombre curioso esos equipos de fútbol sí, de ese el nuestro momento. era medio pavo, porque se llamaba el biberón embrujado, pero los de cirugía era cirugía, ciencia y sudor, ellos siempre es bien serio, Sí. pero lo que más me gustaba eran los de ginecología, que como eran pocos, se agruparon con los de cardiología y formaron un equipo que lo llamaban Conchita Corazón. Igual el de los pediatras también muy original. El biberón embrujado estaba bueno. Sí, pero bueno, es algo de... Y ah, Nación, hace un tiempo salió un cuento, El futbolista anónimo, que yo soy el autor. Ah, Es un relato chico que cuento un poco mi experiencia como futbolista anónimo y termino diciendo que realmente cuando fui el fútbol no perdió nada, pero yo sí. qué interesante, qué lindo. Eh, bueno, y después te relata en ese libro algo muy lindo también dice que cuando debe dejar el pueblo y inicia la universidad, lo siente como que tiene que dejar su paraíso. ¿Lo Sí, vivió realmente así una vez que conoció la vida universitaria? sí, los primeros 2 años creo que padecí Córdoba. Y sí, porque no sabía ni cómo se tomaba un colectivo, cosas muy simples. Este, no conocía a nadie, bueno, pero bueno, vivíamos con otros amigos del pueblo y era una pequeña sociedad que funcionó y después, por supuesto, me terminó enamorando Córdoba y hasta me traje mi mujer de allá. ¿Su mujer es cordobesa? Cecilia sí es de Córdoba. ¿Y por qué eligió estudiar medicina? Mira, creo que en esa época no había posibilidades de, como ahora, que hay expo carreras y que hay varias. Realmente en el pueblo sabíamos que existía ingeniería, abogacía, arquitectura y medicina, algo así. Y estaba entre abogacía y medicina, pero una compañera me dijo, vos sos demasiado tímido para ser abogado, dice, metete en medicina. Este, no sé si fue por eso o por qué, pero realmente a los 17 años, que fue cuando uno no tiene la certeza, pero por suerte después me terminó gustando, no me arrepiento de haberla elegido, ¿no? Eh, entonces usted va a Córdoba y en esos años coincide su época universitaria con el cordobazo, ¿no es cierto? Sí, ¿Sí? fue en el 69, sí, en mayo del 69. ¿Nos podría contar de qué se trató este movimiento y cómo participó usted? El contexto era la época de la dictadura de Onganía. En Córdoba, el gobernador que había puesto la Onganía era una persona muy conservadora, muy retrógrada. Y bueno, no había en esa época democracia y ya habían ocurrido levantamientos universitarios en Corrientes, en Rosario, y en Córdoba coincidió el levantamiento estudiantil o la protesta estudiantil con que los trabajadores de Córdoba llamaban a un paro porque le habían sacado
horas del sábado de inglés, un poco la excusa era esa, y la restricción de las libertades universitarias, bueno, pero bueno, lo que se pensó que iba a ser un paro donde se iban a leer discursos, se iba a hacer un poco de lío y qué sé yo, terminó siendo lo que fue un estallido social impresionante que terminó, eh, al final terminó desplazando al gobierno de Onganía. Eh, en ese momento, recuerdo cuando fue la asamblea medicina la noche anterior, este, yo no fui muy valiente, yo voté por no salir, porque No salir a la no calle salir a para no salir a manifestarse. la calle, porque en Corrientes había muerto un estudiante en una manifestación, no me acuerdo si era Blanco, después de apellido, después Bello en Rosario. Eh, y en Córdoba había muerto otro estudiante, no hacía mucho, ni bien fue el golpe de Onganía, que era Santiago Pampillón. Este, pero bueno, la Asamblea votó unirse a los obreros, a las manifestaciones de los obreros, y bueno, como se había votado eso, por supuesto decidí ir y salir. Así que estuve ahí en las calles haciendo barricadas y tirándoles bolitas a los cosacos. Los cosacos era la policía montada, que eran bravos, que venían a caballo y daban palos. De todos modos, si bien hubo muertos, fue muy poco. En general, la policía cuando sacó, tiró tiros, los tiraba al aire. O sea, si hubiesen realmente reprimido, hubiese sido una masacre, algo más grande. Del Cordobazo me queda en ese momento, pensé que pensábamos que luchábamos por un mundo mejor, más justo, y además nos creíamos justificados porque, bueno, no había democracia y era un gobierno que había desplazado al demócrata que era Arturo Illia, que era un gran presidente, y bueno, creíamos que era una protesta razonable, que había que hacerla. Los resultados después a la larga no fueron buenos porque en ese momento no había organizaciones guerrilleras, después aparecieron, coincidió con que Córdoba, que era había una gran cantidad de obreros porque había muchas fábricas, empezaron a irse fábricas, a cerrar, o sea, eh, pero bueno, uno cuando eh, era el momento y por supuesto no me arrepiento de haber acatado lo que dijo la asamblea y de salir. Me hubiese sentido mal de haberme quedado adentro de mi cama. ¿Y qué habrán pensado sus padres en ese momento que usted estaba Mira, ahí participando? por suerte no existía WhatsApp ni nada, las llamadas telefónicas eran muy difíciles, había que pedirlas, eran con demoras y más hasta mi pueblo. Lo que sí sé que duró 2 o 3 días la conmoción, no teníamos dónde comer, no había pensión y, y bueno, al otro día cuando lograron comunicarse de nuestro pueblo, una vecina les dijo, Córdoba está todo incendiado y los chicos hace un día que no los vemos y qué sé yo. Nosotros en realidad nos habíamos cruzado a unos departamentos, unos estudiantes sanjuaninos que estaban muy bien provistos y eran para buscar víveres. Pero sí se pegaron un susto por eso. Pero no, tuvimos suerte y como te digo, no hubo, o sea, no fue, en los 69 no fue lo que pasó después, en el 73 y todo lo demás. Juan Carlos, y cuando terminaste la universidad, ¿cómo fueron tus inicios laborales? Mira, en la universidad atendí en un centro de salud periférico de Córdoba, que estaba cerca del cementerio San Vicente, y allí hice
bastante prácticas pediátricas atendí. Cuando hice el hospital de niños me gustó pediatría. También me gustaba infectología, gineco, me gustaban. Y pediatría un poco tenía mi hermano y mi cuñada que ya eran pediatras, mi prima también que hacía pediatría, entonces medio que por eso me parecía que ya era demasiado. Pero el, el 10 de enero del 73 ocurre el tornado de San Justo. este, un familiar que tenía familia en San Justo, me llevó de voluntario, así que el 11 llegué a San Justo y allí me dieron cuando les expliqué más o menos lo que había hecho, bueno, me pusieron para atender los chicos del Claro. tornado. Era demasiado inútil, recién había terminado de cursar las materias y todo, pero me sentía a gusto, me gustó eso y ahí me creo que eso llevó a que me decidiera hacer la residencia de pediatría. ¿Y cómo fue esa experiencia de atender a todos estos niños en el contexto de esta catástrofe? Muy duro, realmente era ver tierra arrasada, parecía bombardeada, 12 cuadras por 3 cuadras de ancho. El hospital estaba con mitad del techo caído, o sea, los pacientes graves que eran migrantes cuando iban en el auto de Ceres hasta San Justo en la camioneta, esa camioneta llevaba víveres y el que la manejaba iba en silencio pensando en qué se iba a encontrar. Por suerte sus parientes no habían sufrido nada grave y yo iba en silencio pensando qué miércoles hago si me toca algo muy grave y qué sé yo, porque era muy inútil. Y, pero bueno, los pacientes graves, como el hospital estaba semidistribuido, se derivaban y lo que hacíamos era pequeñas suturas, colocar, por supuesto, vacuna antitetánica. Había muchos chicos con queratitis porque la tierra había levantado polvo y provocaba queratitis. Había chicos perdidos, o sea, chicos que no estaban con la familia. Cuando hay una catástrofe, los chicos se pierden. Eh, eh, Eso, algunas cosas que aprendí ahí me sirvieron después cuando fue la inundación y aprendí que hay que hacer turnos. Cuando hay una catástrofe, todos los voluntarios queremos atender todos al mismo tiempo y después a las 8 horas estamos todos cansados y es necesario siempre que alguien ponga turnos y que aunque haya una gran catástrofe, hay un grupo que tiene que estar siempre descansando porque si no, cuando llegan los momentos a veces más graves o más críticos a la noche, nos encuentra todo fundido. ¿Y cuánto tiempo estuvo en San No, no, Justo? estuve solo un día. Ah, un día. No, no, estuve desde la mañana hasta la noche y después al otro día ya llegaron muchos médicos Claro, ya mejor formados que venían de Santa Fe, de Rosario, de otros lados. pero un gran golpe de realidad para un médico recién recibido Sí, encontrarse con todavía eso. ni tenía título, o sea, había terminado de cursar, pero el título lo tenía en marzo, lo cual me vino muy bien como excusa porque me anoté como estudiante, ¿no? Ajá, está bien. Y después, en el 2003, entonces le toca vivenciar otra de catástrofe natural en el La contexto inundación. ya de, como pediatra, Sí, 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 pediatra en el ya estaba hospital de en el niños. hacía poquitito, Ujú. poco que estábamos, sí. Este, sí, sí, eso fue muy, muy duro. Y después en el 2007, cuando se inundó Santa Fe, ahí por suerte el Alasia no se inundó y entonces pudimos con los residentes hacer pequeñas brigadas e ir a atender a los centros de evacuados, que también fue Claro. una buena experiencia. ¿Y nos podría compartir algún recuerdo de esa primera inundación del hospital? Eh, eh, Como fotos, así, a la yo llegué a la mañana temprano porque a las 7:30
debe haber sido un martes o un viernes, porque a las 7:30 nos reuníamos con los residentes para repasar los pacientes más graves o ver que habían internado la guardia. Este, y cuando estábamos allí, alguien vino a decir que desde el ministerio decían que demos alta porque se estaban inundando los barrios del norte de la ciudad de Santa Fe y teníamos que tener camas libres para, bueno, para internar y para dar lugar a esa gente. Así que entonces dimos muchas altas, nos quedamos con 81 chicos, el hospital tendría unos 120 pacientes, pero nadie nos avisó que a las pocas horas íbamos a ser nosotros también los que íbamos a tener que evacuar. Eh, 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 no tenía, bueno, nadie tenía en esos momentos datos ciertos. Yo tenía un pequeño auto y me fui a preguntarle a la gente de Santa Rosa de Lima, que digo, estos son los que más experiencia tienen con inundaciones, y vi que estaban haciendo parecitas y qué sé yo, y le pregunté a un viejo, le digo, no, nosotros nos puede llegar el agua hasta ahí, y dice, no, dice, nunca pasó del terrapleno, este, bueno, a las pocas horas cuando pasó fue como si se abriera dique y bueno, y entró el agua. Yo lo que hice fue buscar mi auto antes que se terminara de inundar y sacar a una mujer que estaba inválida y después lo que hice fue irme al Cuyen, porque fue ahí a organizar lo que era la guardia pediátrica. La gente del Cuyen estuvo muy solidaria, nos dieron toda una sala de quemados para hacer de la nada en poco tiempo una sala de pediatría y el Iturraspe también, las neonatologías, algunos sanatorios también, o sea, nos desparramamos por todos lados. Eh, a los 15 días, bueno, no daba para más, ya llegaban las bronquiolitis y todo, y nosotros empezamos con el doctor Simes a recorrer distintos lugares a donde poder armar un hospital de niños, porque nos dijeron que por mucho tiempo no íbamos a poder volver. Fuimos donde está ahora, ahí al lado cerca de la universidad, en Boulevard, lo que ahora es el Centro Maradona, en ese momento era el hospital ferroviario, pero bueno, era muy chico para nosotros. Y fuimos a distintos lugares y el lugar que nos pareció lo más parecido a lo que necesitábamos era el Hospital Italiano Viejo, que todavía funcionaba muy poco. Y bueno, y ahí armamos un hospital de campaña donde hubo gente que trabajó de staff, o sea, las enfermeras, la gente bueno, de todo el hospital de mantenimiento, el doctor López Vinuesa, un bioquímico que armó un laboratorio de donde pudo, y durante 3 meses en esas condiciones dimos respuesta hasta que se pudo habilitar de nuevo el hospital y volví. ¿Qué rol tenía usted en ese momento en el hospital? Yo era director de docencia e Docencia. investigación y tenía los residentes a cargo. Claro. Eh, y, y bueno, y los residentes, por supuesto, muy jóvenes, inexpertos, pero realmente se comportaron todos, estuvieron a la altura. Fue realmente muy, muy bueno el trabajo que hicieron. ¿Cómo se hizo la evacuación de los pacientes? En eso, eh, la guardia que estaba la doctora Natalia Gamba, eh, la, bueno, creo que estaba el doctor Ciró, eh, estaba la jefa de internación, la doctora Gasparri. Bueno, entre ellos evacuaron algunos en botes, la gente en lanchas,
fueron 81 chicos, y llegaron a todos lados bien, inclusive llegó uno más. Durante un tiempo un día estuvo en el Iturraspi y nadie sabía dónde había salido, y los padres estaban caminando con el agua y pasó la canoa o la lancha que llevaba a los chicos del hospital y entonces lo pusieron ahí y por eso hubo un chico más. Fue realmente magnífico cómo organizaron a las madres ellas, la doctora Jorgelina Gasparri y la doctora Natalia Gamba, son las dos pediatras que hicieron esto. Fantástico. Juan Carlos, y usted, además de la pediatría y a la docencia, por supuesto, se ha dedicado a escribir también. Sí, siempre me gustó. Fundamentalmente lo que más escribo es artículos médicos. O sea, soy desde el 92 colaborador del PRONAP, del Programa Nacional de Educación Pediátrica, que es, bueno, que usan muchos pediatras de Argentina y Latinoamérica y me invitan a escribir temas. Lo último que escribí son sobre bronquiolitis y ya jubilado me pidieron que escriba sobre escorpiones, arañas, todo eso. Y también en un libro de infectología se murió el experto en leptospirosis con el cual aprendí durante la inundación, el doctor Seijo. Entonces, la última vez me encargaron a mí que escriba sobre leptospirosis, que realmente fue una patología que la aprendí en el 2013. Claro, computación. Pero además de artículos médicos, ha escrito Sí, libros. escribí en el 2011 ese que leíste de Seres y Humanos, que fue toda una audacia. Después escribí en el 2022, durante la pandemia, escribí Niños con Parásito, que es un libro de Panamericana para pediatras. Pediatras. Y ahora que salió, ahora la penúltima palabra, que pretende, si bien el tema es médico, pretendí escribirlo para que lo pueda leer cualquiera. Muy original el título. ¿Nos podría contar de qué se trata? Sí, la historia es de Pasteur, por lo menos lo que se dice, es que el tipo fue muy resistido por la comunidad científica y lo cuestionaban porque le decían cómo los microbios, algo que alguien no puede ver y algo tan pequeñísimo, puede matar o enfermar o hasta matar a algo tan importante o tan grande como un ser humano, como un hombre. este, y lo ridiculizaban. Y se dice que en una de esas conferencias él se enoja y le dice, señores, son los microbios los que tendrán la última palabra. Y esa frase de Pasteur apareció mucho durante la época de la pandemia de COVID. Muchos artículos traían en el epígrafe Messier, c'est le microbe, bueno, Le Dernier Mot, algo así. Bueno, mi francés no es bueno, ¿no? Pero entonces, ¿por qué la penúltima? Porque en el libro lo que cuento son los últimos 100 años que hizo la medicina y la ciencia para demorar esa última palabra, para que los microbios no tengan la última palabra o por lo menos si la tienen, postergarla lo más posible. Son las penúltimas palabras. No es un título bajoneante, sino esperanzador. Este, la medicina, la ciencia, siempre tiene que buscar verdades, y sin perder la humanidad en el intento. Y las historias que yo cuento a veces historias simple de los científicos, los conflictos que tenían, hasta conflictos personales, familiares, las peleas entre ellos, el ámbito donde se desarrolla en medio de guerras o en medio de conflictos políticos terribles y qué sé yo. Y bueno, y a pesar de todo eso, cómo se han logrado avances. Fundamentalmente, el libro está pensado en describir la lucha contra las enfermedades infecciosas, o sea, pero cuento toda la historia de los antibióticos
desde la maravilla del comienzo, de la ilusión de que íbamos a tener para siempre, y al final el problema de la resistencia que se pronostica que para el 2050, si no aparecen nuevos antibióticos, si no evitamos mal usarlos, podemos llegar a vivir en un mundo como previo al de 1945. Entonces, de eso se trata. Y Juan Carlos, el libro que usted escribió antes fue de seres humanos, ¿no? Antes de Sí, este. Y se basa más en relatos de su vida personal, ese de, libro. de seres humanos, sí, Sí. sí, Ujú, sí. Por eso digo que fue una audacia. Pero este no, ujú, no, no, claro. cuento en algunos capítulos, sí hay cosas que me llegan muy de cerca, como cuando teníamos las grandes epidemias de sarampión y se nos morían los chicos y me tocó como residente acompañarlo al doctor Milia a una reunión en el ministerio y ahí nos enteramos que el ministro más poderoso en ese momento se oponía a las vacunas, no creía en las vacunas, que era López Rega, ¿no? El ministro de Bienestar Social. No había Ministerio de Salud, había una Secretaría de Salud que era un gran médico, que era Liota. este, pero bueno, hay algunas cosas, pero este no es un libro Claro. sobre cosas muy, muy personales. ¿Y qué es lo que lo motiva a escribir? Mira, una, eh, muchas de las cosas que planteo, previo años antes cuando trabajaba, eran informes e informes que iban a funcionarios, etcétera, y la verdad que mucha pelota no tenía. Entonces, ahora que ya estoy jubilado y que por supuesto nadie me va a decir nada, digo, bueno, en vez de escribir para funcionarios voy a escribir para la gente, para que valore algunas cosas y bueno, y sacar algunos temores de otras. Uno de los capítulos que me importa, no es todo el libro, pero hablo de la historia de los antivacunas modernos, porque realmente es algo que me molesta mucho, me indigna, después de ver morir a los pediatras que nos tocó formarme en los 60 y 70, hemos visto morir chicos por sarampión, por meningitis hemófilus, por tétanos, por difteria, por poliomielitis, eh, meningitis meningocóxicas, brotes terribles. Entonces, ver esa maravilla que fue llegar al año 2000 y casi con esas enfermedades controladas, y ver ahora que reaparezcan brotes y que cada vez haya movimientos antivacunas más poderosos, y líderes poderosos que no creen en las vacunas, bueno, realmente me causa indignación. Pero yo creo que no sirve que uno se ponga a gritar o a maldecir, y por eso escribí la penúltima palabra. Y relacionado a temas modernos, ¿qué opinión profesional tiene acerca del uso de pantallas tan extendido que está hoy en en las infancias? Mira, se sabe, o sea, está demostrado que el uso de cualquier pantalla es contraproducente para el desarrollo de un niño. eh, el darle a un bebé, a un lactante o a un chico menor de 4 años las pantallas para entretener o que se quede tranquilo o que no se aburra es contraproducente. Eh, el quien te habla se enojaba y yo no usé celular durante mucho tiempo, inclusive me enojaba cuando en los pases de sala por ahí se escuchaba el sonido del celular o algo así.
O cuando en el consultorio estaba revisando el chico, estaba preguntando y la gente atendía el celular. Hasta que tuve que empezar a usarlo ya por los pacientes y reconozco que es una tecnología bárbara y bueno, y yo me transformé también en un pendiente de la pantalla y que está, pero bueno, ya soy viejo, pero lo ideal es hacer lo que hace lo que ha hecho, lo que promueve Bill Gates y algunos de los grandes desarrolladores de tecnología, que es esta gente justamente evita o evitó a que los chicos menores de 12 y hoy se dice 14 años tengan su celular. Por eso eh, mis nietas están esperando ahora cumplir los 12 años como quieren. Lo tienen prohibido. Lo tienen prohibido. Sí. Y Juan Carlos, ¿qué sucede con los médicos que ya eligen cada vez menos la formación en pediatría? Sí, sí, eso es una sorpresa y me duele. Cuando hicimos pediatría era una especialidad. Hoy parece que no. O sea, cuando una vez me dijo un médico joven, dice, doctor, yo veo que a usted le gusta estudiar, qué sé yo. Dice, ¿cómo no se especializó? Y le digo, yo me especialicé, a mí me gusta ser pediatra. No es Pensé que que, nos pasaba a los clínicos nomás. claro, no, digo, yo me gusta mucho la infectología, realmente pero también me gusta cosas del desarrollo, y digo, y no entiendo por qué no pueda, sí que, es más, creo que el que hace una especialidad, si hizo bien pediatría clínica, la va a aprovechar mejor, ¿no? No creo en esos que directamente se forman de cardiólogos pediatras sin haber hecho pediatría. Eh, bueno, distintas. Hay un problema que es más allá de la disminución de pediatras o de las vocaciones pediátricas, que es la reducción de la natalidad en Argentina. La caída de la natalidad en Argentina bajó un 41% en los últimos 10 años. O sea que nosotros siempre hablábamos que teníamos que preparar pediatras para los 730.000 chicos que nacían en Argentina por año. Bueno, eso hay que recalcular, porque desde el 2020 o 23 bajó a 400 y pico, o sea, ¿no? La reducción es enorme. En todo el mundo está bajando la natalidad, pero en Argentina ha caído mucho. En cuanto a pediatría, eh, yo sigo pensando que lo mejor es que los chicos sean atendidos por pediatras que usen los cinco sentidos, que usen, inclusive que usen las nuevas tecnologías, que si quieren usar el chat GPT, que quieren que usen el film array, que sepan todo eso, pero que sigan sabiendo escuchar a las madres. Dicen que los médicos somos seres que hablamos, pero que nos cuesta escuchar. Que sepan usar las manos, que sigan palpando, tocando. Hoy en día, desde la pandemia y antes por la gripe A, se popularizó el uso de alcohol gel, así que no hay excusa para no tocar a un paciente en un centro de salud, aunque en los centros de salud siempre el lavamanos está lejos, bueno, hay que usarlo. Y, y- y tenemos que, esas cosas de la clínica creo que hay que jerarquizarla, hay que mantenerla, creo que siguen siendo útiles y, y que los nuevos pediatras no se las tienen que perder. Esto me hace recordar sobre una nota que usted escribió para el litoral, donde menciona también de la importancia de que el médico lleve sus instrumentos Ah, sí, sí. de trabajo. Sí, sí, me pasa cuando yo acompañaba
los viernes me escapaba del hospital, de los problemas del hospital, y con la excusa de ayudar a los residentes me iba con las TINE un tiempo Ujú. al centro de salud y después fuimos ahí en Santa Rosa de Lima. Y los jóvenes residentes o los jóvenes médicos nunca se olvidan el estetoscopio, van con un buen estetoscopio. Y en los centros de salud, bueno, que ahora se llaman CAPS, pero tienen a veces las mismas dificultades que cuando se llamaban dispensarios, muchas veces, casi siempre hay un estetoscopio suele haber, o sea, un vía auricular, pero lo que no hay es un buen otoscopio, un oftalmoscopio y pilas que funcionen, porque si uno ve un chico con poca pila en el otoscopio va a ver todos los oídos congestivos, todo. Este, y sí, les pedía que ellos compren sus herramientas, que la tengan, porque uno decía ahí, no sé si ahí, que uno dudaría de un electricista que lo llame y que caiga y que no tenga el buscapolo, que no tenga la pinza, que no tenga, o sea, uno tiene que Ujú. tener y aprender a manejarlo, o sea, sus instrumentos y cuidarlos y todo lo demás. Y Juan Carlos, cuando usted dice que se escapaba un poco de las preocupaciones hospitalarias, ¿qué preocupaciones tenía un médico en ese entonces y si son diferentes a las que tienen ahora los médicos? No, supongo son las mismas. Eh, Cuando digo preocupaciones, realmente donde las mayores preocupaciones las tenía quizás mayor responsabilidad en el hospital, bueno, en el hospital viejo, en el hospital de niños, cuando era jefe de servicio y tenía a cargo 30 chicos internados y realmente la responsabilidad es muy grande, ¿no? Cuando fui director de docencia también tuve muchas responsabilidades porque tenía eh, residentes a cargo, de 30 residentes. Este, y también, bueno, las responsabilidades de todos los conflictos que hay todos los días en los hospitales y donde además las direcciones, uno era subdirector, así que uno participaba de los problemas, de todos los problemas del hospital. Este, pero bueno, eso es así. Lo que me llama la atención, porque he vuelto una vez por día a ir al hospital, voy generalmente al Iturraspi y a veces voy también al Niño, el deterioro, o sea, que se ve es importante, es muy importante. El deterioro en cuanto a la familia de los chicos, a los chicos. eh, o sea, yo por supuesto he visto chicos con problemas, con padres con problemas, pero realmente el ver ahora, lo aprendí ahora, cómo los pediatras están alerta y dosan cocaína en orina y muchas veces le da positiva a los lactantes y qué sé yo, bueno, muchas cosas este, las he aprendido ahora gracias a ellos, ¿no? A los jóvenes. Siempre digo que los los pediatras jóvenes tienen el prejuicio de que es todo grave o gravísimo, porque, bueno, es lógico en quienes ha pasado sus 3 años de formación en un hospital de alta complejidad, viendo pacientes muy graves o problemas genéticos o problemas graves. Y entonces, ante cualquier lactante con fiebre, van a pensar primero en sepsis. Y es razonable por eso. Pero los pediatras, cuando nos volvemos más viejos, también tenemos nuestros propios prejuicios, porque somos tendemos a minimizar las cosas y a esperar y muchas veces el chico ese que siempre que conocemos, que siempre creció sano, que siempre estuvo bien, de golpe debuta con diabetes o cáncer o depresión o cualquier otra cosa. Por eso siempre digo que mezclar pediatras jóvenes con pediatras viejos es bueno para todos y especialmente para el chico, ¿no? Es lo que se llama el sesgo de centro, lo que usted está mencionando.
según dónde uno se ubica, dónde está trabajando, Claro, va a pensar más frecuentemente en esas patologías. sí. Si trabajas en un hospital, siempre se te viene a la cabeza algo grave Sí, inicialmente. por eso me parece bárbaro y la residencia lo sigue haciendo. Los residentes están en internación, pero también tienen que ir a los centros, y hacer consultorio en el hospital. Eh, es útil, complementa. Durante mucho tiempo nos criticaban que formábamos a los residentes muy en la atención de pacientes graves. Cierto, yo mismo sabía manejar meningitis, sabía manejar pacientes con neumotórax, pero sabía muy poco de niños sanos, lo tuve que aprender. Ahora, creo que es un error lo actual de la universidad de formar médicos solo para atención primaria, pensando solo en atención primaria, porque el médico que se forma atendiendo pacientes de las más graves, después va a saber mucho mejor cuándo derivar y cuándo no. No se va a asustar, va a aprender. Es más fácil, prefiero que el chico sano lo termine de aprender después, pero que sea solo especialista en chico sano o en pequeña complejidad, este, creo que no es bueno. Juan Carlos, y si tendrías que decirle algunas palabras de tu experiencia a los estudiantes, a los médicos más jóvenes, ¿qué cosas? Mira, cuando durante mucho tiempo, cuando los pacientes se me venían grandes, yo atendía hasta los 18 años, era la pediatría, y era típico cuando ya terminaban quinto año que algunos me dijeran quiero estudiar medicina o voy a estudiar medicina. Y yo durante mucho tiempo le preguntaba, ¿y vos tenés la cola dura, digo, para sentarte en la silla y estar estudiando muchas horas? Porque esto acá lleva... Y les preguntaba cómo les iba en el colegio, si eran buenos estudiantes o no, pues le daba mucha importancia a eso. Después, al último, le empecé a preguntar, no tanto de cómo le iba en el colegio, sino le preguntaba, ¿a vos te gusta ayudar? O sea, ayudar a la gente, o cuando hay problemas, o qué haces, o cómo sos. Digo, porque, ojo, no es obligación, ¿eh? No, pero para estudiar medicina, si a vos no te nace la necesidad de ayudar al otro, no, si no te preocupás por el otro, qué sé yo, la vas a pasar mal. Porque si sos inteligente, te vas a recibir de médico fácil, el título lo vas a tener, pero después vas a padecer la, la- la ejercicio de la medicina. Yo creo que las dos cosas, o sea, una hay que estudiar y estudiar siempre, o sea, capacitarse, y la otra no es para todo, como la docencia también. La docencia también, o sea, hay que tener ganas de enseñar al otro, y en medicina también hay que tener ganas de ayudar al otro. Juan Carlos, para ir finalizando, Fue muy largo. no, para nada, podríamos seguir. Que te quisiera preguntar si consideras que sos o has sido un mentor. Sí, sí, ahora que estoy viejo, sí, tengo que... generalmente esas cosas se les dicen a los viejos, así que no lo tomo tan como un elogio, pero eh, sí hay cosas que uno se siente bien cuando se encuentra con ex residentes, pasaron muchas camadas de residentes con los cuales se enojaron mucho, me dijeron de todo, se pelearon, nos peleamos y qué sé yo, y, y que bueno, y que se acuerden de algunas cosas que han quedado. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias por darnos esta entrevista. Gracias a vos. Gracias a este gran mentor, el doctor Juan Carlos Beltramino, y a Sebastián Maki, que nos comparte su música para el podcast. Nos vemos en el próximo episodio.